es una reunión de genios del cine y de gente realmente muy distinta, ¿no? Y con un ambiente cálido, veo. A mí siempre me ha gustado mucho esa mano que pone Buñuel sobre la pierna de George Stevens, ¿no? O cómo Cukor, que era el anfitrión, está como intentando proteger a Buñuel de alguna manera. Se ve que hay admiración hacia Buñuel, en este caso, que era el invitado principal. Jamás se habían encontrado todos juntos en el mismo lugar. Se conocían tal a tal, pero todos no, jamás. Y jamás ha ocurrido otra vez. Esta es una comida extraordinaria, extraordinaria. En la historia de Hollywood, la fotografía fue el collector's item del año en los Estados Unidos, quiere decir el número 1 de los objetos de colección. En las películas que hicieron estos hombres hay muchísimo amor al cine y hay nobleza, ¿no? Es increíble de pensar que hay Some Like It Hot, Ben-Hur, West Side Story, Hitchcock, no sé cuántas películas, Buñuel, es increíble, Summer 42, todas las obras maestras que figuran aquí. Se me ocurrió viendo de pronto la foto, me la encontré en una cartulina y aparte de que me parecía maravillosa por las gentes que hay y por las expresiones de hombres felices y cordiales que hay aquí, pensé que era una buena retrospectiva. Y Los chicos de la foto era un título cariñoso y a mí me hace tipo de admiración. Sí fue una idea que puse en marcha al equipo del festival, que era prácticamente todo nuevo, con un entusiasmo contagioso, además. Fue una idea que cayó en gracia. Y además esta retrospectiva creó una buena fama en el festival y a partir de ahí las retrospectivas se valoraron muchísimo más, ¿no? Porque era original y sobre todo porque daba muy buenas películas. Intenté conectar con los vivos, que eran los que quedaban, ¿no? Y bueno, Mamoulian estaba enfermo, de hecho murió poco después, pero la criada de Mamoulian, con la que yo hablaba por teléfono, era de origen vasco y la idea le pareció a ella fascinante por acompañarle y regresar a su país, ¿no? Pero me dijo, llámame más tarde, a la semana que viene, pero evidentemente no, el hombre ya ni se ponía el teléfono, estaba muy enfermo, ¿no? Robert Wise no estaba en Los Ángeles cuando yo hice este viaje y tendríamos que haberle esperado al regreso, la verdad que... Pero bueno, no le esperé y no le vi. Robert Wise fue una persona que yo conocí en Hollywood, le saludé escrupulosamente y le dije que era uno de los más grandes y me dijo, no, de los grandes es el de La Puerta. El de La Puerta era David Lean. Y yo le dije que es muy complicado decir en inglés ultimátum a la Tierra. Dije, pero David Lean no ha hecho Today, Steel, no sé qué. Oh, quedó encantado. También tuve ocasión de visitar a Mulligan, que tuvo una actitud que no nos gustó mucho. Me acompañaba Peter Maray, que era un colaborador del festival, y no nos gustó demasiado su actitud, que era muy favorable, que decía que sí, que iba al festival, pero que le pusiéramos de inmediato 2 billetes en primera clase, que él viajaría por Europa y se presentaría en San Sebastián. Y la verdad, había muy poquísimo dinero entonces como para arriesgarse, ¿no? Stevens está súper retirado, lo que pasa... Oye, fíjate que Stevens es director de fotografía en las de Laurel y Hardy mudas. Stevens, en unión de William Wyler, eran los 2 únicos en la época gloriosa del cine que podían entrar en la sala de montaje. Es decir, el director terminaba la película y no podía entrar nadie en la sala de edición. Solo Stevens y William Wyler. Era lamentable que Billy Wilder, en plena salud mental, estuviese recluido en un despachito leyendo guiones ajenos por ese miedo que tienen los seguros de no garantizar, de no asegurar una película si el director tiene determinada edad, ¿no? Creo que estaba en plena salud mental porque el encuentro con él fue realmente muy divertido
Era de réplicas rápidas, como en sus películas, y tenía muy claro que no iba a venir a San Sebastián. Había una leyenda en San Sebastián que Billy Wilder contaminaba también, propagaba, que era que el que iba a San Sebastián se moría, que era ir allí era pena de muerte, ¿no? Y es una leyenda que nace, según mis cálculos, de cuando se invitaba a un longevo director, a Fritz Lang, a Howard Hawks, a Negulesco, a Nicolas Ray, como presidente del jurado, a Mamoulian también, presidente del jurado, se hace una retrospectiva. Entonces ya estaban retirados, ya eran muy mayores, pero cuando morían, la foto que aparecía publicada era la última que tenían los periódicos y era la de su estancia en San Sebastián. Y cuando venía pues, San Sebastián, decía, pues mira, yo le decía a Billy Wilder y a todo el mundo que me hiciera oír que morían muchos más los que no iban a San Sebastián. Silberman era muy feliz también de encontrarse en medio de esas gigantes. Sí. Era un tiburón. Y como dijo Carrier una vez, tienes mucha suerte que te quiere a ti y a tu hermano mucho. Entonces, muy bien. No lo quieres como enemigo. Y para mi padre era fantástico porque por la primera vez tuvo un productor que se ocupó de él para las últimas películas. Pujol fue un hombre siempre muy libre y tuvo en ese sentido mucha suerte también. Le permitían hacer lo que le diera la gana, salvo la primera película de su filmografía, que fue un encargo puramente alimenticio y bastante malo. El resto fueron películas que hizo como quiso, ¿no? Y era, desde luego, un creador muy joven hasta sus últimas obras, ¿no? El discreto encanto de la burguesía, pero El fantasma de la libertad, que es posterior, es una película que rara vez puede hacer un jovenzuelo, ¿no? O La Vía Láctea, que es la película más blasfema y lúcida que se ha hecho sobre la religión católica, ¿no? Bueno, y no solo católica, perdón, sobre la religión en general. Me acuerdo una vez, Buñuel tuvo una comió con Nicolas Rey en Madrid. Y Nicolas Rey dijo a Buñuel que tienes suerte de poder hacer las películas que te gustan a ti. A mí es imposible, pero soy parte del sistema norteamericano. Bueno, Buñuel lo dijo, pero ¿por qué tú podrías escribir y dirigir una película bastante barata? No, contestó Nicolás, no lo puedo. ¿Y por qué? Porque no puedo hacer una película que costaría menos que la película anterior. Pero eso quisiera decir que voy declinando, que voy bajando. Emmanuel me lo contó muchas veces, porque para él era una cosa que no podía entender. Eso es el sistema norteamericano. Hay que gastar más y más dinero, si no, es un señal de decadencia. Una vez en México estaba en la televisión pasando Los Olvidados. Y mi madre dijo, Luis, mira, Los Olvidados. Ah, bueno, vino, se sentó. Hace 20 años que no veo tal. Y comienza Los Olvidados. Y como buena televisión mexicana, a los 4 minutos, Coca-Cola. Y mi padre, pues no he puesto esto en el montaje. Publicidad, me cago en Dios, ¿qué tal? Y se fue, no la vio. Todos tienen obras maestras en su haber, ¿no? Todos ellos y muchas. Lo que tuvimos para hacer un ciclo de películas sobre ellos, queríamos que hubiese un punto en común, algo que hubiesen tratado todos. Y era muy difícil de encontrar porque son personalidades muy distintas y cada uno fue por un lado en su carrera. Sin embargo, sí encontramos que en algún momento, al menos una vez, cada uno había hecho alguna historia de amor imposible, una historia de frustración amorosa. Aquí Hitchcock, que es el más orondo, pues tenía Vértigo, por ejemplo. Estábamos invitados al Festival de Los Ángeles, donde la película fue presentada, y yo conocía a Cukor,
había vivido en Los Ángeles y lo conocía. Me había invitado 2 o 3 veces en su casa. Era una casa muy rica, espléndida. Los jardines de Cukor tenían estatuas romanas auténticas, antiguas. Sí, sí, auténticas. Sí, sí. Era como casi un palacio. Y un día me llamó George Cukor y me dijo, parece que Luis Buñuel is in town, que está aquí en Los Ángeles. Y yo le dije, sí, estamos aquí con Silverman, el productor. Bueno, me dijo Cukor, me gustaría invitarlo a comer, a una comida con unos amigos. El día, no sé qué, dentro de 2 o 3 días. Y hablé con Luis y dijo, ¿por qué no? Y fuimos con Silverman, el productor, y Rafael Buñuel, el hijo menor de Luis, que vivía, que siempre vive en Los Ángeles. Llegamos seguramente a las 2:30, algo así. Cukor nos recibió con su amigo, era homosexual, se sabía, vivía con un hombre, muy amable los dos, ¿no? Y fuimos aquí en esta pequeña, esta parte de la casa donde se ve el jardín abajo. Y empezamos a hablar y de repente yo veo aquí en el jardín un hombre llegando casi con un esclavo negro que lo llevaba. Así. Era John Ford, con su ojo escondido. Ford fue el primero que llegó después de nosotros. Y el tercero, de repente, oigamos algo así. El ruido de unos pasos lentos. Hitchcock se presentó con los brazos así y vino a Buñuel, le dio un abrazo, me encantó, no se conocían, ninguno de ellos se conocían. Y bueno, y después de Hitchcock llegaron, no me acuerdo del orden, George Stevens, Robert Wise, Billy Wilder, William Wyler, Ruben Mamoulian, porque Mamoulian era en este tiempo el presidente de la Directors Guild, de la guilda de los directores. Y aquí nos sentamos para tomar una copita, hablando de cosas superficiales, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? De la salud. Que me acuerdo que para decir algo, Luis preguntó a John Ford, ¿Are you preparing a film? ¿Está usted preparando una película? Sí, contestó John Ford, sí. Y era muy débil. ¿Y qué película? Great Western. Bueno, Luis se volvió a mí y me dijo, qué esperanza, que da fuerza. Nos dijo a Luis Cukor era un hombre muy amable, muy agradable. Digo, he invitado a Fritz Lang, pero no pudo venir. Está muy enfermo y Fritz Lang no pudo venir, no estaba. Bueno, y después, pasamos al comedor, empezamos a comer y el comedor está así, se siente aquí Luis, Hitchcock, yo soy enfrente para traducir más o menos, porque Hitchcock quería hablar con Luis, creo, pero Luis no podía entender, oír. Podía hablar, hablaba perfectamente inglés, pero para entender en inglés era bastante difícil. Yo tenía que traducir un poquito más. A mi lado, a mi izquierda era George Stevens, Mulligan, y a la derecha de Hitchcock, John Ford y otros. Sí, Billy Wilder aquí, más o menos, si me acuerdo. No me acuerdo de lo que hemos comido. Un poco de pescados seguramente, y después, no sé, y en un rincón, el negro, el black, el esclavo de John Ford. Bueno, después bueno, me acuerdo de 2 o 3 cosas. Me acuerdo de Hitchcock hablando a Buñuel de Tristana.
Y Buñuel descubriendo que todos conocían más o menos sus películas, porque tenían proyecciones privadas en sus casas y siempre veían películas, otras películas que no se veían en los Estados Unidos. Tristada, creo, jamás ha sido distribuida en los Estados Unidos, pero la conocían. Y me acuerdo perfectamente de Hitchcock haciendo así y diciendo a Luis, en Tristana, cuando tú filmas Catherine Deneuve, que está tocando el piano, y baja la cámara lentamente aquí, hasta que se puede descubrir que tiene únicamente una pierna. Y aquí, sin cortar, otra vez subimos a su cara, no es la misma mujer, dijo Hitchcock, que es una lección de cine en una palabra. Es realmente un diálogo bastante interesante. De eso sí me acuerdo. Y Buñuel era bastante sorprendido de ver que conocían así bien, con detalle, porque decía siempre Hitchcock, admiraba a Hitchcock como director, admiraba la técnica de Hitchcock, pero decía siempre Hitchcock es una starlet, es una starlet. Pero bueno, es una manera también de defender, de admirar demasiado a otro director. La cosa que nos sorprendió fue que después del Pescado, John Ford tuvo que salir, porque era bastante débil, tuvo, no sé si algo de malestar, y se fue del comedor, y pasando atrás de Luis, de Buñuel se volvió para dar una última mirada a John Ford que salía, y me dijo en español, este se nos va, que es perfecto en español, se nos va, eso no, que se puede decir únicamente en español, es uno de nosotros que se va. Eso sale, acabo de verla otra vez en Tristana, cuando Fernando Rey entra en el café y están todos los amigos y se va, y este se nos va. Y bueno, se murió, creo, 3 o 4 meses después. Y bueno, Hitchcock no podía comer mucho. Era, como se dice, de dieta, ¿no? Pero estaba mirando al glaso de vino de Luis, yendo de la mano a la boca. Hitchcock, como si bebía en el mismo tiempo que bebía Luis. Eso sí, y me acuerdo también que bueno, hubo varias conversaciones, pero bastante banales, pues era imposible de hablar con todos. Pero al final George Stevens se puso de pie y dijo, con un vasito de vino, dijo, bueno, estoy aquí a pesar de las diferencias que tenemos de orígenes, de ideas, de no sé qué. Bebo a lo que nos pone juntos aquí, a lo por qué estamos aquí juntos. Y Buñuel me pidió, ¿qué dijo? Traducí, y Buñuel tomó su copita y ya, bebo, pero tengo una duda. De la fotografía es que después de la comida llamé y nos mandaron un fotógrafo que llegó, no sé, media hora después, y llegando aquí y mirando aquí, me acuerdo siempre de la cara del fotógrafo, pero ¿cómo es posible que yo voy, era un fotógrafo anónimo, ¿no? Que yo voy a sacar esa fotografía. Era muy, muy sorprendido, pero bastante feliz. Y dijo, ¿cómo voy a...? Y Hitchcock dijo, voy a decir, yo voy a organizar la fotografía. Luis, you sit in the middle,
En este momento se levantó Billy Wilder. Y yo, no, Alfred, no, yo lo haré, yo lo hice, lo hago yo porque tú sabes nada de estilo. Tú sabes algo para dirigir una película, a movie, but about a still picture you don't know anything. So, y dijo Billy Wilder, que está aquí, que Buñuel, claro, que era el guest of honor en el centro, Hitchcock, Cukor atrás de Buñuel, Robert Wise, Billy Wilder, Mulligan y yo, los dos jóvenes, aquí a los extremidades, Silberman, el productor, y aquí yo he propuesto de dejar un lugar vacío para el fantasma de John Ford, que se había ido y aquí está Mamoulian, y aquí está Billy Wilder, y se ve que Billy Wilder se sintió el último, aquí al lado. Se había reservado una silla aquí al lado de Steven Seagal. John Ford sí. Para mí y también para Buñuel era un director impresionante de calidad, el sentido de la imagen, del cuadro, del ritmo, adentro de una escena, que es tan importante. Y eso sí, eso lo tenía John Ford de una manera bastante bien elaborada y constante. Ese hombre al que le llaman machista y reaccionario, machista y hace Otoño Cheyenne, machista, reaccionario y hace 7 mujeres. Hay películas grandiosas y un estilo personal admirable en Ford, pero que sea el mejor de quién, el mejor que Buñuel, ¿por qué? Mejor que Hitchcock, ¿por qué? Y mejor que Billy Wilder, ¿por qué? No. Decía Sarris que los héroes de John Ford son como si estuvieran predestinados, mientras que los de Howard Hawks son profesionales. Los de John Ford hacen algo por predestinación, los de Howard Hawks por profesionalidad. John Ford es el más grande y es una pena que no se sepa, que la gente conozca a Woody Allen y no conozca a John Ford. Y dicen, pues no sabe usted que se pierde, porque es el cine. Pues Mamoulian baja a la calle y pregunta quién fue Mamoulian, ¿no? Posiblemente nadie se vaya a acordar. Y en el cine, lo que es asombroso es que ni en las escuelas de cine a veces se ven estas películas antiguas, y no tan antiguas como las de estos cineastas, sino... Pues estuve con unos estudiantes no hace mucho y ninguno había visto La caza de Carlos Saura. Dices, hombre... Y además estudiantes de cine, ¿no? Ya... Cuando yo empecé a hacer cine, el cine tenía 50 años. Ahora tiene más de 100. Eso quiere decir que los clásicos no son los mismos. Un hombre como René Clair, por ejemplo, que era para nosotros un clásico, los alumnos de la Escuela de Cine hoy no conocen su nombre. Hay muchos que se han olvidado y quizás algunos de esos. Esto en la literatura no ocurre, ¿no? Es decir, en la literatura se sigue leyendo a Flaubert y El Quijote y no sé cuántos, y Dostoyevsky. El cine ya ha perdido su importancia como distracción número 1. Hay otra serie de cosas. Entonces, ¿qué queda? Entender que el cine, olvídese usted ya de la industria y de todo lo que fue. Es pues como las sinfonías de Beethoven o de Haydn, las obras de John Ford o de Frank Capra o de Laurel y Hardy, y mírelas solo desde ese punto de vista. Sí, se ha ido por completo una manera de entender el cine y una manera de contar historias. Eso ha desaparecido. No hay por qué lamentarlo. Simplemente todo ha evolucionado, pero aquel rigor que tenían los guiones, por ejemplo, es algo que
que sí hay que elementar, que se haya perdido en muchísimas de las películas actuales. Eran minuciosos y tenían una enorme confianza en la imagen. No estaban lejos de esas películas que cuentan lo que se ve y se ve lo que se cuenta, ¿no? Lo sabían, ellos lo sabían, lo sentían, no eran tontos. Y sabían, se decían, menos Mulligan, se decían viejos. Somos de la vieja generación, pero bueno, también de los good old days. No solamente se habla mal de los productores, pero también de los tiempos presentes. Todo era mucho mejor en el pasado, cuando tenían 40 años. Pero eso se puede decir de mucha gente. Eso no quiere decir que el cine norteamericano después de ellos va a ser peor, porque hay cosas muy interesantes en Coppola, en Scorsese, hay cosas, pero bueno, no es la misma cosa. Hombre, por un lado es lógico, ¿no?, que la vida evoluciona y el producto nuevo echa al anterior, lo sepulta. Pero cuando son tan buenas las películas, la mayoría de las películas que hicieron estos hombres, sí que merece la pena verlas y disfrutarlas y luego analizarlas y saber por qué las hicieron tan bien. Es un directorio de hombres, ¿no? Y también el fantasma de John Ford, quizás el mejor de todos, que no está, que ya se fue. Es como una imagen del tiempo. Hay, en esa copia hay uno sobreviviente, somos dos con Rafael, todos los otros ahora son sombras.